Disminución del aporte a salud para los pensionados. Esta fue otra de las modificaciones que trajo la Ley de Crecimiento Económico, Ley 2010 de 2019, la cual a través del artículo 142 adicionó un nuevo parágrafo, el parágrafo quinto, a la Ley 100 de 1993, mediante el cual queda estipulado de que se disminuirá la cotización mensual a salud de manera progresiva para los pensionados, ojo, de manera progresiva para los años desde el 2020 hasta el año 2022. Es decir, que los pensionados van a recibir un beneficio durante estos años en su mesada pensional. Pues van a cotizar un menor porcentaje en aportes al sistema de salud. Miremos entonces para los años 2020 a 2021, dependiendo de cada situación, vamos a tener pensionados que reciben como mesada pensional un salario mínimo, otros que van a recibir entre 1 y 2 salarios mínimos, otros que van a recibir entre 2 y hasta 5 salarios mínimos, entre 5 y 8 salarios mínimos, aquí tengo un pequeño error, y más de 8 salarios mínimos. Cada uno de ellos entonces va a cotizar un porcentaje diferente. No olvidemos que el porcentaje de cotización a salud estaba en el 12%. Vamos a ver entonces cómo queda para este tipo de situaciones entre estos años 2020 a 2021. Para un salario mínimo, una mesada pensional de salario mínimo seguirá cotizando entre estos años el 8%, es decir, baja del 12% al 8%, un 4% más, un beneficio para el pensionado. Si se trata de aquellos pensionados que reciben entre 1 y hasta 2 salarios mínimos, el porcentaje bajará al 10%, mientras que para las demás situaciones el porcentaje se mantendrá en el 12%. Ya hablando del año 2022 y para las mismas situaciones, para aquel pensionado que recibe un salario mínimo, su porcentaje de cotización a salud será del 4%, ya bajó del 8 al 4%. Para aquellos que reciben entre 1 y hasta 2 salarios mínimos se mantendrá en el 10% y en relación a las siguientes situaciones seguirá siendo del 12%. Entonces básicamente podemos observar que el beneficio lo están recibiendo para el 2020 y 2021 los pensionados que cotizan un salario mínimo y los pensionados que cotizan entre 1 y 2 salarios mínimos, y para el 2022 solamente lo recibirán aquellos que cotizan un salario mínimo. Para estos primeros bajó desde el 12%, que era el porcentaje general, al 4%, se le disminuyó un 8%, y para esta situación entre 1 hasta 2 salarios mínimos se le disminuyó un 2%. Veamos un ejemplo en relación a un pensionado que recibe un salario mínimo. Vamos a asumir la siguiente situación. Tomamos como punto de referencia el salario mínimo ajustado a 2020. Antes de la ley de financiamiento, si no se hubiera hecho ningún ajuste, ¿cuánto recibiría el pensionado después de habérsele descontado el aporte a salud del 12%? Recibiría 772.467 pesos, producto de haberle descontado 105.336 pesos. Ahora, con la aplicación de este parágrafo en la ley 100 del 93, entonces empieza a recibir el beneficio, mesadas desde el 2020 hasta el 2021. Sobre un salario mínimo se le va a descontar únicamente el 8%, estamos hablando del salario mínimo, recordemos que también tenemos entre 1 y 2 salarios mínimos. Se le va a descontar 70.224 pesos, es decir, que este pensionado se va a ver beneficiado
en términos económicos en la suma de 35.112 pesos y establezco la diferencia entre lo que recibe actualmente y lo que estaba recibiendo al descontar el 12%, me va a dar una diferencia de 35.112 pesos. Y esto multiplicado por 12 por los 12 meses del año, pues va a ser representativo para esta persona. Y a partir del año 2022 en adelante se le va a descontar el 4%. Si al salario mínimo le descuento solamente el 4% de aportes a salud, pues el pensionado recibirá neto pagado 842.691 pesos, lo que eso equivale en pesos más o menos a 70.000, estableciendo la diferencia entre 842.000 y 772 equivale a un ahorro de 70.224 pesos, que multiplicado por 12 pues lógicamente que va a ser un valor representativo. Bueno, mis amigos, esta es lo que tenía preparado para explicar los porcentajes que fueron ajustados en relación a los pensionados, los cuales tendrán vigencia a partir del año 2020 en el 8% 2020 a 2021, 8%, y a partir del 2022 4% para salario mínimo y del 2% para 1 y 2 salarios mínimos. De ahí en adelante el porcentaje seguirá siendo igual. Muchas gracias por su atención, como siempre espero haya sido de gran utilidad. Los invito a que dejen sus comentarios en el canal, así como también invitarlos para que se suscriban a su canal y así puedan recibir de manera permanente todo el material que preparo para ustedes con mucho gusto. Muchas gracias.